It almost seems peaceful here in the eye of Hurricane Beryl. But this is a deadly, history-making monster that's been growing in power. It is total devastation. Total devastation. Beryl is now the earliest Atlantic Cat 5 ever recorded. More broadly, it's the earliest major hurricane there in 58 years, and it's the easternmost to form in the tropical Atlantic in June. The National Hurricane Center says it's been getting stronger, hitting St. Vincent, Barbados, and other places as a Cat 4, before strengthening to a Category 5 last night. This is madness. I have never seen this in my 46 years of life. For now, the eye of Hurricane Beryl is in fairly open waters of the Caribbean Sea. It's expected to impact Haiti and the Dominican Republic beginning today. It could eventually hit Mexico, but the weather in Cancun is still beautiful for now. That community is getting some schools ready to use as shelters, since it's clear what Hurricane Beryl can do. There's nothing more we can do but stand and watch total destruction. Our livelihood gone down the drain. El dengue activa los sistemas regionales de salud en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han advertido sobre el riesgo creciente de infecciones por este virus en Estados Unidos como consecuencia del alto número de infectados en el continente. Del 1 de enero al 24 de junio del 2024, los países de las Américas reportaron más de 9.7 millones de casos de dengue, el doble que en todo el año 2023. Cifras oficiales contabilizan en la nación 1.496 infectados en lo que va de año, y el mayor riesgo se localiza en Florida, Texas y el sur de California. No obstante, genera preocupación la detección de casos generados localmente y con elevada proporción en sitios como Puerto Rico, donde se ha declarado la emergencia de salud pública tras el registro de 549 enfermos. El 62% han tenido que ser hospitalizados. Así que estamos presenciando, ¿no?, una situación donde si permitimos que aumenten significativamente los casos, nuestro sistema de salud se puede ver afectado. Expertos resaltan la vigilancia en personas que puedan tener síntomas de dengue y que puedan desplazarse a otros lugares. No estar en contacto donde haya mosquitos porque lo van a picar a él o a ella y va a transmitir la enfermedad a otros. Y no queremos esta transmisión comunitaria. Las autoridades sanitarias de Florida han confirmado una mayor incidencia en el sur del estado. Fuertes y recurrentes lluvias asociadas a acumulación de agua son focos de proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad. Es el reporte, soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. Los rostros de los 10 candidatos a la presidencia invaden las calles de Venezuela, aunque la elección está polarizada en torno a solo 2 de ellos. El aspirante a un tercer mandato, Nicolás Maduro, y el opositor Edmundo González Urrutia. Estamos esperanzados y esperosos de este gobierno. Yo creo que es la única solución que tiene Venezuela para salir adelante. Bueno, yo voy a votar por Maduro porque siempre he votado, he sido chavista y seguiré con la revolución. Bueno, tengo esperanza de un cambio. Una campaña que especialistas califican de inédita porque quien tiene la preferencia de la ciudadanía, la líder María Corina Machado, no podrá competir porque fue inhabilitada políticamente, pero protagoniza masivas concentraciones en los pueblos de Venezuela. A pesar de esto, hay una alta disposición a votar según encuestas. Creo que nos vamos a sorprender de la participación de la gente. Si se cumplen las expectativas que todos los estudios de opinión señalan, el candidato de la oposición debe ganar por un margen muy amplio. Aproximadamente el oficialismo pudiera tener en el mejor de los escenarios alrededor de 4 millones de votos y la oposición puede estar por el orden de los 7 millones en el peor de los escenarios. Las últimas semanas, Maduro ha intentado recuperar el apoyo de sus seguidores con actos políticos en el interior del país e incluso haciendo alianzas con la comunidad evangélica de Venezuela. También ha insistido en que la oposición busca desconocer el resultado de la elección. Ellos tienen un plan para traer la violencia al país otra vez. Mientras González Urrutia y Machado acusan al gobierno de criminalizar la ruta electoral, pues en lo que va de año, 37 opositores relacionados con la campaña han sido detenidos. 10 de ellos aún permanecen encarcelados. No van a lograr que estos hechos
nos arredren, nos desanimen. En sus giras, la oposición asegura estar sorteando obstáculos como el bloqueo de autopistas, las sanciones a posadas y restaurantes donde sus dirigentes asisten y las amenazas a quienes ofrecen el sonido para los mítines. El Centro Carter y el panel de expertos de Naciones Unidas confirmaron que sus delegados viajarán a Venezuela para evaluar el desarrollo de unas presidenciales en las que analistas advierten que a última hora el oficialismo podría tomar represalias contra la candidatura de la unidad opositora. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba.